Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Todo está listo para intentar el paso de la ayuda humanitaria internacional a Venezuela. En horas de la mañana, en el puente de Tienditas, en el cruce binacional entre Colombia y Venezuela, el embajador de los Estados Unidos en Colombia presentó junto a los delegados del gobierno interino de Juan Guaidó los insumos que esperan los pacientes ansiosos al otro lado de la línea limítrofe. El desafío, sobrepasar la barrera dispuesta por el régimen de Maduro en la vía. Kevin Whitaker dijo que su país seguirá aportando víveres y medicamentos. Sin embargo, explicó que una vez la ayuda entre a territorio venezolano, será responsabilidad de los diputados entregarlas al pueblo. Nosotros estamos respondiendo al pedido del presidente Guaidó. Y como dije anteriormente, eso es el empiezo. Vamos a seguir con eso. Será un proceso. Pero sabemos lo que son sus necesidades. Sabemos lo que son sus capacidades. Y vamos a seguir en eso. El alivio llegó. Vamos a hacer llegar la ayuda humanitaria a Colombia y más puntos y hacerle llegar a la frontera. Una vez que llega a la frontera y entrando a Venezuela, eso será la responsabilidad de los compañeros de la Asamblea Nacional y el gobierno del presidente Juan Guaidó. El embajador de los Estados Unidos en Colombia también hizo un llamado a los integrantes de la Fuerza Armada venezolana a ponerse del lado de la gente, a permitir que todos estos insumos lleguen a quienes sufren por la escasez. Ustedes, señores oficiales y tropas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tienen una oportunidad de ser participantes en una gran campaña humanitaria admirable para dar una respuesta a los problemas de su país, para empezar con el proceso. Es una oportunidad para ustedes. Van a tener que hacer una decisión. Y la decisión que ustedes hacen se va a contar sus madres, sus hermanas, sus esposas y sus hijas. En la misma línea de la esperada actuación por parte de los militares venezolanos para recibir esta ayuda, el diputado Lester Toledo aseguró que el régimen se va a llevar una gran sorpresa. El integrante del grupo que acompaña el operativo humanitario dijo que además de los miembros de la Fuerza Armada, serán los mismos ciudadanos los que van a forzar a que los insumos lleguen a su destino. Nosotros sabemos cómo lo vamos a pasar y sabemos cuándo lo vamos a pasar y sabemos con el respaldo de quiénes lo vamos a pasar, que es la inmensa mayoría del pueblo venezolano que nos va a acompañar en ese río de gente que va a hacer que esto llegue. Ese es el como sea nuestro. A los que andan amenazando y hablando de temas militares son ellos. Y estoy convencido que se van a llevar una sorpresa, si es que no lo saben aún, que es que los militares van a actuar como tienen que actuar, al liderazgo del presidente Guaidó, con lo que manda la Constitución y lo que le piden sus esposas, sus hijos, sus vecinos, que es que necesitan ayuda. Así que los soldados de nuestra patria se van a poner del lado del pueblo, se van a rebelar al tirano, van a hacer que esta ayuda pase y eso lo saben ellos. NTN 24 en la zona de frontera con nuestro enviado especial Carlos Arturo Albino, que ha estado toda la mañana allí en este centro de acopio donde se ha mostrado a la prensa nacional, internacional, todo lo que han traído estos containers. Carlos Arturo, bienvenido, buena tarde para ti. Hola, muy buenas tardes, Idania. 23 grados centígrados, una semana llena de expectativa. Hoy culmina esta semana llena de expectativa, por lo menos con lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria. Llegó
Hoy la prensa fue enterada de lo que se trajo acá y específico, lo que hay exactamente en estas bodegas que sirven como centro de acopio de la ayuda humanitaria para Venezuela. Hay kits de alimento e higiene comprados localmente para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de las familias. Y mucha atención a esto, porque lo que hay en esta bodega sirve para alimentar a 5.000 venezolanos durante 10 días, que incluyen artículos como aceite vegetal, harina, lentejas y arroz. También hay kits de higiene que contienen jabón, cepillo de dientes, crema dental y otros artículos personales, suficientes para 7.500 venezolanos por 10 días. También hay suplementos nutricionales ricos en proteínas, conocidos como suplementos nutricionales listos para el uso, que brindan a los niños un estado de nutrición mejor. También hay galletas de alto contenido energético, kits médicos de emergencia que contienen suministros médicos y productos farmacéuticos que pueden salvar vidas y que pueden usar en hospitales y centros de salud comunitarios, aproximadamente de 2 y 4 kits médicos de emergencia para 10.000 personas por 90 días. Esto y muchísima más ayuda ha sido la que está aquí en la zona de frontera entre Venezuela y Colombia. Lo que no ha podido pasar todavía es porque hay una barrera entre la línea limítrofe que ha dispuesto el régimen de Maduro. Pero los venezolanos han llegado hasta este punto donde se encuentra este puente limítrofe entre ambos países y han pedido que se pueda pasar la ayuda. Juan llegó este viernes hasta la entrada del puente Tienditas en Cúcuta. Es del estado Táchira. Tiene una preocupación. Sus nietos en Venezuela no tienen nada que comer. Me da tristeza porque yo pude criar mis hijas en la época de antes, crié mis hijas bien, pero hoy no, ni para conseguir un tomate, ni una cebolla se consigue. Apoya la llegada de la ayuda humanitaria y pide que sea enviada lo más pronto posible a Venezuela. Alegría, me siento bastante alegre porque de que sabemos que nos llega medicina, viejo, donde allá no se consigue ni una pastilla para un dolor de cabeza. Aunque no ha desayunado este viernes y tenía que trabajar para buscar el sustento del día, decidió tomar un cartel y estar presente en el puente de Tienditas. No hemos desayunado, no, yo me vine para acá ahorita, sí, estoy por aquí porque estoy contento y alegre porque yo voy a llegar. ¿Ayer cenó? No, nosotros no estamos almorzando, estamos haciendo puro almuerzo, porque si yo me quedo allá me da mucha hambre y le quito la comida a mis nietos. Son venezolanos desesperados que hacen un llamado de auxilio por sus familiares que están en Venezuela. Yo hago un llamado, que están esperando para intervenir. Porque tanta espera, porque tanto protocolo, la gente se está muriendo. Por favor, hagan algo. Cuatro y 13 minutos de la tarde, hora colombiana. Y Dania, quiero preguntarle, ¿usted se imagina cómo es esta bodega? Es inmensa, es una bodega muy grande y hemos tenido el privilegio de ingresar a esta bodega donde se está haciendo historia. Es una ayuda humanitaria que ha llegado a territorio colombiano proveniente de los Estados Unidos para atender a nuestros hermanos venezolanos. A usted y a nuestros televidentes le enseño cómo es esa bodega y qué tiene adentro. Toneladas de ayuda humanitaria se encuentran en el centro de acopio de Puente Tienditas, zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Alimentos, insumos médicos, productos de aseo y medicamentos llegaron en estas cajas como parte de la ayuda humanitaria. Para el diputado José Manuel Olivares es un comienzo para paliar la crisis en Venezuela. Pero decirles que no descansamos de luchar para que esto no siga pasando. Los más de 40.000 pacientes con cáncer sin quimioterapia, el 98% de escasez de medicamentos neurológicos para usted que tiene Alzheimer, Parkinson o convulsiones, el problema de que tenemos 68% de los quirófanos cerrados y no hay un hospital de Venezuela que no tenga paciente en lista de espera, los venezolanos que no se pueden dializar, el abuelo o nuestro padre o abuelo o su padre que no encuentra la pastilla de la atención, ha sido nuestro motor de lucha los últimos 4 años. Olivares detalló lo que llegó en insumos médicos que será trasladado a Venezuela. El contenido alimenticio, los kits proteicos nutricionales, los kits de higiene. En las próximas horas deben llegar otros kits muy importantes que son los emergency kits. Son unos kits de dotación hospitalaria que permiten atender a más de 10.000 personas. En la bodega, la comida era clasificada por voluntarios, empacadas en lonas y selladas con esta etiqueta que decía USAID, que significa ayuda de los Estados Unidos.
NTN 24 cumple ya 5 días en este cubrimiento especial sobre la ayuda humanitaria que llegó a la ciudad de Cúcuta, zona fronteriza con el estado Táchira en Venezuela. Y en los próximos días lo que vendrá es cómo, cuándo y cómo será trasladada esta ayuda humanitaria a territorio venezolano para que llegue a las personas más necesitadas que hoy sufren la escasez y falta de alimentos. Es el informe que tenemos en el norte de Santander, en Colombia. Carlos Arturo Albino, NTN 24. Gracias, Carlos Arturo. Gracias por este reporte, por permitirnos ver contigo cómo es este centro de acopio que se ha instalado allí en la ciudad de Cúcuta. Son 5 días de cobertura, como bien lo ha dicho Carlos Arturo Albino. Hemos estado allí, tanto NTN 24 como RCN Televisión, y allí seguiremos hasta ver qué es lo que ocurre, cómo, cuándo y dónde. Como ha dicho Carlos Arturo, va a ingresar esta ayuda humanitaria hasta Venezuela. Lo decía Lexter Toledo, decía, el pueblo venezolano es el que va a lograr que esta ayuda entre. Y eso es de lo que estamos seguros muchísimos. Todos hemos visto esa imagen donde el puente de Tienditas está bloqueado con esos containers que colocó. Allí los tienen, la Guardia Nacional, para evitar que esta ayuda pase. ¿Qué van a hacer los venezolanos? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué van a hacer los venezolanos que saben que del otro lado de ese puente hay una gran cantidad de insumos médicos, de alimentos y de medicinas que pueden satisfacer sus necesidades por varios meses? ¿Qué van a hacer? Porque en otras oportunidades ya hemos tenido imágenes que nos muestran cómo los venezolanos han levantado esos containers, ese tipo de containers. Lo harán una vez más. Esperaremos los días porque esto es noticia en desarrollo. Mientras tanto, en Venezuela, Nicolás Maduro ha calificado como parte de un show la ayuda humanitaria que ha llegado a la frontera con Colombia. Hoy, en conferencia de prensa con medios internacionales, Nicolás Maduro ha insistido en que la crisis, según él, ha sido creada para atacar a su gobierno. La ayuda humanitaria la han convertido en un show para justificar una intervención en el país. Y es un show barato también para humillar a los venezolanos, para humillarnos. Nos bloquean casi 10.000 millones de dólares en el mundo. Nos roban el oro. Nos bloquean dinero del petróleo en el mundo. Y después vienen a sacar 20 millones de dólares para decirle a los mendigos, saquen la mano. Y ahí les va eso, una migaja. Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie. Así de sencillo. Es un show. Claro, debe ser que los muertos forman parte de los efectos especiales de este show. Los venezolanos que mueren porque no tienen medicinas son efectos especiales de todo este show que, según Nicolás Maduro, se ha montado alrededor de la ayuda humanitaria. Son las 4:20 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Una de las voces más activas en los últimos 5 años que ha solicitado la apertura de un canal humanitario ha sido Gaby Arellano, diputada a la Asamblea Nacional, ha sido una de las designadas por el presidente interino, Juan Guaidó, para acompañar todo este operativo de estos días, conjuntamente con José Manuel Olivares, Lexter Toledo, que lo veíamos hoy en la rueda de prensa. Gaby nos acompaña a esta hora, muchas veces ha estado con nosotros aquí en el estudio. Gaby, bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, Dania, saludos. Igual para ti, Gaby, más cerca de hacerse realidad este corredor humanitario por el que tanto has peleado en los últimos años? Es un hecho después de años de lucha. Desde el 2014 lo advertimos. Cada hora que pase Nicolás Maduro en Miraflores, nuestro pueblo es más pobre
y menos libre. Hoy es una realidad, no es simplemente una retórica ni un trabajo diplomático en las instancias internacionales, es un hecho. Tenemos la ayuda humanitaria en la frontera colombo-venezolana, a pocos metros de nuestro país. Hoy se abren las puertas del centro de acopio, donde una gran coalición internacional comenzará a ingresar ayuda para miles de hermanos, miles de tachirenses que mueren en nuestro hospital central por no tener insumos, miles de venezolanos a lo largo y ancho del territorio nacional que no comen sino una vez y comen mal. Para eso que Nicolás Maduro los condenó a la miseria del hambre, nosotros logramos que la sensibilidad del mundo entero se active con hechos, más allá de palabras. Es un hecho que el gobierno de Estados Unidos colocó la ayuda humanitaria en la frontera. Es un hecho que el gobierno de Colombia aperturó todo el aparato logístico para generar esta apertura del centro de acopio más grande de Latinoamérica e inédito. Lo que estamos haciendo en estas últimas horas, Idania, es historia. Y es historia porque estoy convencida que más allá de los camiones o cajas que hay en el centro de acopio, hay esperanza, hay libertad, hay fuerza viva. 5 años de dolor, 5 años de reclamos, de denuncias. Muchos hemos visto en esos puentes el deslave humano de un país condenado a la miseria. Hoy esos puentes son el símbolo del reencuentro, son el símbolo de la hermandad, son el símbolo de la unidad, como lo tituló hoy el director de la Unidad de Riesgo de Colombia, el puente de Tienditas, que a partir de hoy se llamará el puente de la unidad. Esa unidad entre naciones, esa unidad entre un sentimiento y un principio, que es el principio del respeto y ese amor que todos los venezolanos y los demócratas del mundo. Vale destacar y quiero puntualizar que el régimen a estas últimas horas ha intentado de cambiar la información. Primero, toda la ayuda humanitaria que está llegando a Colombia, que se va a recoger o a conglomerar en el centro de acopio, sí, es para ser distribuida en territorio venezolano, para todos los venezolanos de mayor vulnerabilidad, como lo establecen los estándares internacionales, es para ingresar y es lo que comienza hoy. A partir de hoy comenzarán a llegar camiones, no solamente de Estados Unidos, sino de otras naciones que pertinentemente el presidente Guaidó irá anunciando a la medida que vayan generándose los ingresos a territorio colombiano. Ahora, Gaby, Nicolás Maduro intenta ocultar esta ayuda, intenta modificar el contenido de estos containers. Han dicho que hay armas dentro de ellos. Los venezolanos saben lo que está ahí porque lo están viendo. Ahora, la pregunta es, ¿permitirá su ingreso? Y en el caso de que no lo permita, ¿qué pasa? Idania, hoy son hechos. Hoy estoy convencida que el ingreso de esta ayuda humanitaria es el fin de la tiranía. Lo que comenzó hoy lo podemos comparar en el ciclo histórico a lo que se sucedió en Alemania en 1948, cuando los aviones norteamericanos llevaban insumos a quienes habían bloqueado a un pueblo que simplemente por exigir libertad estaba siendo cercenado. Hoy comenzó esa etapa de liberación, estamos a pocos metros, Idania, donde yo me encuentro hoy. Estoy a pocos pasos de la tierra que me vio nacer, de mi Táchira hermosa que me hizo diputada y de la que estoy segura, con certeza, con firmeza, que muy pronto voy a abrazar a mi madre, que es abrazar a mi país, y abrazarla con esa fuerza de esa ayuda de que no se nos va a morir más un niño al nacer, no se nos va a morir más una madre al dar a luz. Y es allí donde no hay armas, hay voluntad de reconstrucción. Los únicos que han intervenido con potencias extranjeras en nuestro territorio, nuestras Fuerzas Armadas, es Nicolás Maduro. Para nadie es un secreto que existen células de Cuba, células de Rusia, células de Hezbollah dentro de las Fuerzas Armadas. Pero todo eso lo vamos a derribar con la fuerza del pueblo. Nuestro presidente Juan Guaidó, desde su primer anuncio, lo ha dicho. Nuestra arma más poderosa es el pueblo movilizado. Y el próximo 12 de febrero lo volveremos a ver dentro y fuera del territorio movilizado. En el 2016... cuando todo el mundo decía que no pasaba nadie caminando por esos puentes, las mujeres de Ureña, vestidas de blanco, sin una pistola, sin un arma, lograron abrir los puentes. No tengo duda, como hija de la frontera, como hija del Táchira Grande, que el pueblo del Táchira y todo el occidente de nuestro país va a caminar a esos puentes y ahí nos vamos a encontrar y no va a haber poder humano
para detener este tsunami de ayuda humanitaria que se va a desplegar por toda nuestra frontera y que será el inicio de la Venezuela de la libertad. De eso tengo certeza. Ayer cuando veíamos llegar esos camiones y todos llorábamos al verlos llegar, no era simplemente por lo que contenían, era por lo que significaban, por lo que significó este paso tan importante que dimos hoy, 8 de febrero del 2019. Muchos febreros hemos pasado de lágrimas, de dolor, y estoy convencida que este febrero será de reencuentro, de ayuda, de solidaridad, de una gran coalición que camina hacia la libertad. Gaby, ¿qué decirle a quienes sostienen que esta ayuda humanitaria se está utilizando como herramienta política contra el régimen de Maduro? Los únicos que utilizan las cosas con oscuras intenciones es Nicolás Maduro. Mientras que yo estoy hablando contigo acá desde la ciudad de Cúcuta y Dania, en este momento el delincuente de Freddy Bernal está asusando a los pobladores de Ureña y de San Antonio. Tiene 4 días haciendo llamados y anuncios. ¿Y quién lo ha acompañado? Nadie. El pueblo de Ureña está esperando el llamado del presidente Guaidó. El pueblo de San Antonio está esperando el llamado del presidente Guaidó. El pueblo de Venezuela solo responde al llamado del presidente Guaidó y de eso no tengo duda. A palabras necias, oídos sordos, Idania. A palabras de derrotados no hay que detenernos. Nuestra fuerza, nuestro foco, nuestro espíritu, nuestras acciones, nuestros verbos es a la reconstrucción, es a la liberación, es a servir, es a ayudar. Y de eso ningún insulto, ninguna amenaza nos va a sacar. Nuestra ruta es muy clara. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y hacia allí estamos caminando, mi querida Idania. Gaby Arellano, diputada, gracias por acompañarnos en estos minutos. Me permito un comentario que casi nunca hago, pero te abrazo en la distancia. Sé lo importante que es este momento para ti, para Lester, para Olivares. Sé la lucha que han tenido durante tantos años. Los hemos acompañado, hemos estado con ustedes y sentimos la misma emoción que ustedes cuando vemos toda esa cantidad de insumos, de medicinas, de alimentos que pueden facilitarle, aliviarle las penurias a los venezolanos. Un gran abrazo, buena tarde para ti. Gracias, Idania, y gracias a NTN 24 por siempre estar del lado de la lucha de Venezuela. Muchísimas gracias, de verdad. A ti. Y ahí estaremos siempre, ahí estaremos. ¿Y qué piensan los venezolanos de la ayuda humanitaria? En Caracas, nuestros periodistas conversaron con la gente para ver lo que piensan sobre la negativa de permitir el ingreso de alimentos y medicinas. Y esto nos dijeron. Claro que sí la necesita la ayuda humanitaria. Hay muchos pacientes que están muriendo, mucha gente se está muriendo de los que son diabéticos, los que hay que dializar, tantas cosas, y los niños están muriendo en el hospital. Claro, claro que es necesaria porque no tenemos, si vamos a un hospital no tenemos medicina, prácticamente no tenemos nada. ¿Está hoy Venezuela realmente en una situación de crisis o es mentira, tal como dice Nicolás Maduro? Y estamos en una situación de crisis. Todo el mundo se da cuenta de eso. Claro que sí, mi amor, si aquí la gente se está muriendo por falta de medicina, la gente se está muriendo de hambre, la gente estamos en un estado grave, crítico, terapia intensiva. Claro, por supuesto, obviamente se necesita porque ahorita estamos pasando por una situación económica sumamente difícil y bueno, una ayuda no caería mal, más las personas, principalmente los niños, que hoy en día necesitan porque, o sea, uno puede soportar muchas cosas, pero hay muchos niños hoy en día enfermos, muchos niños desnutridos y muchos niños que realmente necesitan de la ayuda, pues, de la ayuda de otros países que realmente los quieran ayudar. 4:29 minutos. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia el estado de catástrofe declarado por el gobierno de Chile en 3 regiones afectadas por incendios forestales al sur del territorio. Unos 30 focos permanecen activos, según reportaron las autoridades. Un potente avión estadounidense con capacidad de transportar 36.000 litros de agua se ha sumado a las labores de extinción de las llamas. El fuego ha consumido amplias áreas de vegetación, en su mayoría ubicadas lejos de zonas pobladas, donde se concentran las comunidades mapuches.
Es noticia Haití, donde miles de personas han salido a las calles para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Al menos 2 personas murieron y 14 policías resultaron heridos en medio de violentos choques contra las autoridades que usaron gases lacrimógenos y dispararon municiones para dispersar a la multitud. Un grupo de manifestantes incendió varios vehículos en diferentes puntos de la capital. Los ciudadanos que rechazan la galopante inflación en la isla aseguran que el mandatario no ha logrado cumplir sus promesas de campaña. Es noticia el homenaje del club de fútbol francés de Nantes al deportista argentino Emiliano Sala, el último club en el que se desempeñó el jugador antes de ser fichado por Cardiff. Anunció a través de un comunicado que en honor a su memoria retirará la camiseta número 9 que era usada por Sala en la cancha. Luego de que se confirmara que el cuerpo encontrado en el fondo del Canal de la Mancha era el de Emiliano Sala, hinchas, clubes y jugadores como Lionel Messi inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo a la familia del futbolista. Es noticia una nueva tragedia que enluta Brasil. 10 personas han muerto tras un incendio en el centro de entrenamiento juvenil del Club de Fútbol Flamengo, en Río de Janeiro. El hecho se registró en la madrugada de hoy. Según el cuerpo de bomberos, hay además 3 jóvenes heridos, uno de ellos en estado de gravedad. El presidente Jair Bolsonaro lamentó la tragedia y expresó sus condolencias a las familias desde el hospital donde se recuperan. Tristeza. Es el sentimiento que embarga hoy al fútbol brasilero. Flamengo, el club más popular de Río de Janeiro, está de luto. Un incendio en el complejo deportivo Niño de Urubu, al oeste de la ciudad, cobró la vida de 10 personas y dejó a otras 3 heridas. Las llamas consumieron una parte de los alojamientos de los jóvenes en formación. Según la información oficial, entre las víctimas hay 6 jugadores entre los 14 y los 17 años, además de 4 empleados del club. 2 de los jóvenes fueron identificados, Cristian Esmerio y Arthur Vinicius, que iba a cumplir 15 años este sábado. Obviamente estamos todos consternados. Obviamente todos estamos consternados. Esta es sin duda la peor tragedia por la que ha pasado este club en los últimos 123 años, la pérdida de estas 10 personas. Otros 3 menores permanecen bajo vigilancia médica. Uno de ellos se encuentra en condición de gravedad. Según el cuerpo de bomberos, el incendio se inició sobre las 5 de la mañana hora local y fue de gran magnitud. Las causas de la conflagración aún se desconocen. Según empleados del club, la tragedia pudo ser más grande, pero varios de los jugadores abandonaron la sede en la noche del jueves porque el entrenamiento del viernes fue cancelado. El club expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que prestará toda la ayuda necesaria tras la tragedia. Creo que lo más importante ahora es que intentemos minimizar el dolor y el sufrimiento de estas familias. Todos los que estamos en el club estamos destrozados. Hay una enorme tristeza aquí que todos estamos sintiendo. No es fácil hablar. Gracias y me disculpo. La Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y convocó una reunión de emergencia para decidir si se cancela el partido programado para este sábado entre el Flamengo y el Fluminense. Sin sentencia, así continúa el juicio por narcotráfico contra el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. El próximo lunes se va a retomar la deliberación de los 12 jurados que deben decidir de forma unánime si el capo de Sinaloa es o no culpable de los 10 cargos que se le imputan en una corte de Nueva York. Por lo pronto, la expectativa continúa. A esta hora, saludamos a Maybor Petit, periodista de investigación, con quien hemos hablado en varias oportunidades de esto. Maybor, bienvenida, buena tarde. Muy buenas tardes, Idania. Pues sí, durante esta semana asistimos a las deliberaciones del jurado y contra todo vaticinio se han tomado un tiempo
más amplio para evaluar nuevamente los testimonios que ya habían sido presentados por la Fiscalía, y son 6 testigos cooperantes pues que van nuevamente a ser escuchados, esta vez por audio o por transcripción. Y bueno, no sabemos cuánto tiempo va a llevar. Lo cierto es que hay mucha expectativa, se ve nerviosismo en las dos partes, y en la corte, mientras esperan, han ocurrido unos eventos, Idania, realmente sorprendentes. ¿De qué eventos estamos hablando, Maybor? Y ya voy con otras preguntas de lo que dijiste, pero ¿a qué te refieres con eventos sorprendentes? Uno de ellos fue un personaje que entró a la corte y atravesó todos los sistemas de seguridad, inclusive los que están en el piso 8 de donde se realiza el juicio. El individuo entró, dijo ser familiar de Joaquín El Chapo Guzmán, se sentó en la banca que corresponde a la defensa, y de inmediato pues los marchas solicitaron mayor información al respecto. El sujeto fue sacado de la sala principal. Luego de haber conversado, lo metieron en la sala anexa, y luego, una vez que se le evaluaron la información que había suministrado, se dieron cuenta que era un criminal que estaba siendo buscado por la policía de Nueva York desde hace varios años por haber cometido una cantidad de delitos estatales, y también estaba en la lista de deportación del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. Así que este hecho sorprendió, puesto que el mismo abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, luego de conocer el récord criminal del hombre, salió a informar que era un impostor y que no tenía nada que ver con la familia del acusado. Ahora, Maybor, cuando conversábamos la semana pasada, estábamos prácticamente convencidos de que esta íbamos a tener sentencia. Y claro, uno empieza a especular. ¿Qué pasó? ¿No fue suficiente con las declaraciones de estos 6 testigos cooperantes que ya se presentaron en la corte? ¿Tienen que volverlo a oír? Uno puede preguntarse, ¿tendrán presión de algún tipo? No, por ahora no lo sabemos, puesto que el jurado está aislado, de manera pues que no es posible que ninguna de las dos partes se comuniquen con esas 12 personas y con los otros 6 que permanecen también asistiendo a cada deliberación de la corte, pero en una sala alterna. Se ha hablado muchísimo. Por lo general, pues ciertamente se esperaba que la decisión se tomara esta semana. Inicialmente se había especulado que fuera el martes, luego el miércoles, y bueno, hasta la fecha lo único que hemos visto es que el jurado está evaluando de manera muy detallada y pausada cada uno de los elementos que están en la hoja que presentó el gobierno. He estado conversando con algunos expertos que me dicen que por lo general no es así en un juicio que no tiene la trascendencia como esta, así que probablemente el jurado esté evaluando cada detalle antes de tomar la decisión. Hemos visto a un Joaquín El Chapo Guzmán esperanzado. Cada vez que hay una nota del jurado se le puede ver sonriente. A sus abogados en algunas oportunidades también los hemos visto sonreír, puesto que en la medida en que están ubicando los testimonios, especialmente los de los 2 colombianos, Alexander y Jorge Cifuentes Villa, el abogado de la defensa pues nos ha comunicado que eso significa que las dudas que él quiso generar en el jurado pues están caminando, y hay una cierta deseo de revisar cada uno de esos detalles. Sin embargo, la Fiscalía cree que demostró, más allá de la duda razonable, todos los cargos. Recuerden que son 10 cargos y 27 violaciones. Hemos visto por las preguntas que hace el jurado al juez los puntos que están siendo evaluados. Ya pasaron, por ejemplo, el tema relacionado con los cargos de venta y tráfico de metanfetaminas hacia los Estados Unidos. Y en este momento, de acuerdo a la información de ayer, pues se están evaluando los envíos que hizo Juan Carlos Ramírez Abadías, alias Chupeta,
desde Colombia hasta México para luego ser introducidos a los Estados Unidos y que él había llamado los envíos Las Juanitas. Por ahí van los cargos, allí hay establecido en la hoja del jurado varias violaciones en relación a esto y pues podemos advertir que la discusión va por allí, lo que significa que faltan muchos días para concluir los puntos que estableció el gobierno en esa hoja, Idania. Lo que pareciera ser cierto es que no podemos, o sobre lo que no podemos especular, es sobre una fecha particular, Maybor. Lo hicimos la semana pasada, pensamos que esta podíamos tener veredicto, es decir, estas deliberaciones parecen no tener fecha en el calendario. No, por lo menos no, de acuerdo a la visión del juez, el hecho de evaluar 6 testimonios que equivalen en días de juicio aproximadamente a unos 14 días, pues por más que los jurados lo lean en las transcripciones o se vayan a puntos muy específicos, pues obviamente va a tomar mucho tiempo, pues son 6 testimonios de los principales testigos cooperantes del juicio. Habíamos también especulado sobre las caras de los jurados, muchos de ellos se sienten agotados, se les ve en el rostro que están agotados, pero hay unos que en el fondo parecieran o disfrutar del momento o simple y llanamente se han tomado su rol muy importante, tal vez trascendente, y esto hace que quieran revisar todos los documentos. Ayer, entre todas las especulaciones que había, hubo uno de los abogados que nos comentaba que probablemente porque hubo mucho cansancio durante la presentación de los testigos cooperantes, pues que ellos no lograron captar toda la información y por eso andan en algunos puntos perdidos y quieren aclarar todas las dudas antes de tomar una decisión. En todo caso, Idania, lo que sí te puedo decir es que de lado y lado se nota o se empezó a notar ayer cierto nerviosismo. O sea, te digo que a pesar de la estrategia que se ha montado, en la corte se ven los gestos de cada una de las partes, inclusive del juez, que pareciera estar desesperado porque este juicio concluya y se pase a la próxima etapa para una futura sentencia de llegar a ser conseguido culpable o de proceder en lo que haya que proceder. Evidentemente tiene que ser agobiante todos estos días. Maybor, como siempre, gracias por acompañarnos estos minutos en la tarde. Un gran abrazo, Idania, y bueno, seguimos informando sobre este caso que definitivamente es el juicio del año. Así es, y es apasionante seguir detalle a detalle. Maybor Petit, son las 4:50 en la costa este de los Estados Unidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha negado las medidas provisionales que solicitaba el hoy senador colombiano Gustavo Petro, ex candidato presidencial, en contra del Estado colombiano. La defensa argumentó que la curul del también ex candidato estaba en riesgo y que se buscaba su muerte política. La Corte desestimó esta solicitud. La noticia en Washington la tiene Carolina Valladares. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tomó tras considerar que la curul de Gustavo Petro no está en riesgo en estos momentos. El senador colombiano había impuesto una solicitud de medidas cautelares, ello por esas multas impuestas por la Contraloría colombiana por presunto detrimento patrimonial que lo inhabilitaban para ejercer un cargo público. También, según Petro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estamos ahora mismo en Washington, recordemos que le había concedido esas medidas cautelares con anterioridad y, según Petro, no se estarían cumpliendo. Colombia ha sido respetuoso de todos los derechos de Gustavo Petro. No existe, como lo afirman los abogados en la demanda, una especie de conspiración de las 3 ramas del poder público contra Gustavo Petro. La Corte Interamericana ha considerado que en este momento no está en riesgo, por el momento no están en riesgo los derechos políticos del senador Gustavo Petro y en esa medida se abstiene de otorgar una medida que le garantizara su ejercicio como senador.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que aunque se pruebe esa responsabilidad fiscal, ello no conlleva la suspensión del cargo y también entiende que por el momento no se están dando esos elementos de extrema urgencia o gravedad como para que Petro pida esas medidas cautelares. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Llegó el momento, por otra parte, de acabar con la decisión de esta administración de continuar retrasando la rendición de cuentas. Esto fue lo que dijo Jerry Nadler, el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, a Matthew Whitaker, el fiscal general interino de los Estados Unidos. El funcionario se presentó ante el Comité Judicial el día de hoy para responder a republicanos y demócratas, en especial la pregunta sobre sus conversaciones con el presidente Trump y si han discutido avances de la investigación sobre la presunta trama rusa en privado. Emiliana Molina tiene el informe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la respuesta concreta es no. Matthew Whitaker, el fiscal general interino en estas audiencias el día de hoy en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, no está siendo concreto en sus respuestas cuando le preguntan a algunos demócratas si ha tenido algún tipo de conversación con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la investigación de la trama rusa o con algunos de sus funcionarios. ¿Le ha comunicado al presidente Trump algo de lo que aprendió en esa reunión informativa sobre la investigación, sí o no? Señor presidente, como dije antes en mi discurso de apertura, no tengo la intención de hablar hoy de mis conversaciones privadas con el presidente de los Estados Unidos, pero para responder a su pregunta, no he hablado con el presidente sobre la investigación del abogado especial. Entonces la respuesta es no, gracias. ¿A otro oficial de la Casa Blanca? Una vez más, señor presidente, como ya lo mencioné en mi declaración de apertura, yo no tengo la intención de hablar de mis conversaciones privadas con el presidente ni con los funcionarios de la Casa Blanca, pero le diré, de acuerdo con lo que ya he dicho, que no he hablado de la investigación del abogado especial con altos funcionarios de la Casa Blanca. Sin embargo, recordemos que en 2017 Matthew Whitaker se entrevistó con funcionarios de la administración de Donald Trump para asumir un papel como abogado encargado de la investigación de la trama rusa y respondiendo a las encuestas de esta misma. Algunos legisladores demócratas me han dicho detrás de cámaras que sienten que Whitaker está mintiendo ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y sienten que está intentando burlar al comité, mientras que algunos congresistas republicanos me dicen que sienten que esto simplemente es un circo político. Aquí estamos como demócratas, como el Congreso, buscando que se preserve la investigación sobre el presidente. Es la investigación de Mueller, ¿verdad? Queremos que siga adelante. No andamos buscando acusar, sino buscamos la verdad. Y ahora el Attorney General Whitaker, como lo han oído, unas cosas responde, otras cosas dice que tiene el privilegio de no responder. Entonces está muy difícil la situación. Él le faltan unas 2 o 3 semanas en su trabajo, así es que parece que no le importa. Bueno, lo que yo pienso es que Whitaker le está haciendo lo mejor que él puede y ahora mismo está allí en medio de una cacería de brujas y eso es realmente algo muy triste. Pero yo creo que hay un propósito con eso y ellos quisieron hablar con él y bueno, ahora mismo estamos en esta situación, la cual yo pienso que, como ya te dije, tiene que ver es básicamente con una cacería de brujas y esto no es lo que la gente de Estados Unidos quiere. Lo que el pueblo estadounidense merece es que se trabaje de forma conjunta, no que se ataque a la gente desde el gabinete. Whitaker, por su parte, tampoco ha entrado en detalles del por qué no decidió alejarse de la investigación de la trama rusa cuando lo recomendó el Comité de Ética del Departamento de Justicia y tal cual como lo hizo Jeff Sessions, el ex fiscal general, y como lo ha hecho recientemente William Barr, el nominado del mandatario estadounidense Donald Trump, para convertirse en el próximo fiscal general y que el Senado podría votar próximamente para confirmarlo. Sin embargo, Whitaker reitera que no ha hecho absolutamente nada para perjudicar la investigación de la trama rusa, pero Nadler, el presidente de este comité, asegura que quiere volver a traer a Whitaker, esta vez a puerta cerrada y lejos de los medios de comunicación. Esta es la información que tenemos desde el Congreso. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y para cerrar esta parte, el invierno mantiene en máxima alerta a las autoridades en los Estados Unidos. Los estados de Michigan, Minnesota y Wisconsin son los más afectados por este nuevo frente frío. Al menos 4 personas han muerto en accidentes de tráfico en carreteras nevadas o heladas al centro del país. Según el Servicio Meteorológico, más de 20 millones de personas están amenazadas por el clima invernal, mientras que otros 25 millones se preparan para inundaciones repentinas.
Las personas que continúan viéndonos en Venezuela es porque están sintonizados en el canal y no lo han cambiado. En el momento que lo cambien, ya no tendrán de nuevo la señal de NTN 24 en el 725. Tomé la decisión de sacar a ese canal fascista fuera de las cableras. El gobierno de Venezuela sacó nuestra señal de televisión del aire, negando a los venezolanos el acceso a la información y las noticias de nuestra cadena de televisión, en la que han confiado durante 20 años. Atención, el régimen de Nicolás Maduro censuró a RCN Televisión. Nuestra señal internacional dejó de verse desde hoy en todos los cableoperadores venezolanos. Yo no salí de Unión Radio, yo salí del aire. El gobierno planteó una especie de ultimátum. Este video es una campaña que ha iniciado en Venezuela el sindicato de la prensa para contar la historia de la censura en el país. Y este es un buen resumen que quisimos compartir con ustedes, porque la persecución a la prensa por parte del régimen venezolano, pues, no es un fenómeno nuevo, es como lo vemos allí, tiene muchos años. Lo que sí es reciente es la estrategia que pareciera estar aplicando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, afín al madurismo, por supuesto, para silenciar las informaciones que no quiere el régimen que se conozca. Ahora no se cierran los canales de televisión o las estaciones de radio, sino que se asfixian los medios en busca de callar las voces críticas. Por ejemplo, se ordena la salida del aire de programas y de locutores o periodistas presionando a dueños de medios. Son muchos los casos en toda Venezuela. Por ejemplo, 5 en Isla de Margarita, 1 en el estado Falcón, 2 en el estado Sucre, y pudiéramos seguir con esta lista que es mucho más larga. En el caso de Isla Margarita, uno de los espacios de opinión que debió dejar de transmitirse por este tipo de presión fue Café de la Mañana, el que conduce el periodista Norberto Maza, Premio Nacional de Periodismo en México en el año 2000, corresponsal de Televisa. Norberto está con nosotros en la tarde de hoy. Norberto, bienvenido, buena tarde para ti. Muy buenas tardes, Idania. Qué bueno hablar contigo, saludos. Igualmente, un gusto tenerte con nosotros. Norberto, ¿qué está pasando? Son muchísimos los programas de radio que están saliendo de la parrilla de programación. Sí, en el día de hoy 5 programas dejaron de salir. La audiencia se pregunta qué es lo que está sucediendo. Hay que ver las mensajerías de texto que yo he estado revisando aquí en la radio. Mucha gente que no tiene idea de lo que está pasando y que no sabe ni siquiera que es por censura, porque el gobierno controla todo el espectro informativo. Como tú sabes, los periódicos ya no existen aquí, los pocos que son impresos quedan en manos del gobierno, la mayoría de las emisoras de televisión se autocensuran, lo mismo sucede con muchas emisoras de radio. Todavía el periodismo independiente sigue a un costo muy alto. Nuestra emisora aquí, Reina FM en Margarita, mantenía un periodismo independiente hasta que hoy, junto con otro de los compañeros que tiene un programa en la tarde, salimos del aire. Se trata de Elio Sánchez en la tarde y quien les habla en un horario de 6 a 9 de la mañana, un horario clave para la información, para el acompañamiento de la gente. Aparentemente las cosas
han cambiado, como tú decías. Ahora se les pone a los medios de los dueños, a los dueños de los medios, se le pone en la disyuntiva de o sacar un programa que es incómodo para el gobierno, o por el contrario sus equipos van a ser confiscados y saldrán del aire la emisora completa. Hay que ver que en este momento en Venezuela es muy importante preservar cualquier tipo de fuentes de trabajo y también es importante preservar alguna ventana, así sea para poder sumarse a un coro que aplauda un regreso a la libertad en determinado momento. En nuestro caso no ha quedado en constancia oficial de nada. Esa es otra de las cosas que ha cambiado. Sí, claro. No se hacen llegar comunicaciones, sino verbales, llamadas telefónicas. Miren, le llama a fulano de tal, jefe del departamento de supervisión de medios, de monitorización de medios, perdón. Le hablo en nombre del coronel X, que es el comandante encargado de Conatel. Tienen una reunión aquí mañana a tal hora por esto y por esto. Ajá, señor, disculpe, la reunión es unilateral de este medio solamente con Conatel o son todas las emisoras. No se le puede dar información. Cuando vengan tendrán las instrucciones necesarias. En estos términos casi que militares es que se manejan las cosas. Claro. Y después la entrevista se hace con cada uno de los directores de los medios en privado y se les pone así crudamente. Si ustedes no sacan este programa que no se... Bueno, obviamente ellos dicen que no se ajustan a la realidad, a las verdades, a la situación. Exactamente. Entonces, la elección es muy sencilla, la libertad de expresión o el cierre de una emisora y 30 o 40 personas que quedan sin trabajo inmediatamente. Evidentemente. Ahora, Norberto, por el camino que vamos, en Venezuela, en la radio se escuchará solo música, ¿no? Bueno, de hecho, en las 3 horas de la mañana que ocupaba nuestro programa, salió música solamente y la gente se preguntaba qué pasa con los que nos acompañan todos los días. Y así vamos, pero así pasa en todos los ámbitos. Ya no hay médicos, ya no hay profesionales en diferentes ramas. Es muy complicado porque la diáspora se nutre no solamente de aquellos que tienen unas profesiones, digamos que son de fácil conseguir trabajo, sino también de profesionales muy capacitados en los cuales el Estado, la nación, invirtió muchísimo dinero en su formación. Eso pasa con los periodistas, con los médicos, en fin, con muchas otras profesiones. Un momento difícil, es un momento complicado donde evidentemente estamos yendo a... los venezolanos se informan a través de las redes sociales y a través del Internet. Por eso vemos tantos bloqueos permanentes de redes sociales y de páginas web particulares que se dedican a la información. Sí, eso está sucediendo, Idania, y también está aprovechando las circunstancias un laboratorio o varios laboratorios de informaciones contradictorias, lo que se llama fake news o noticias falsas, que hacen muchas veces dudar a la gente. Sin embargo, las redes sociales se han convertido en un elemento poderosísimo. Las grandes convocatorias del presidente Guaidó se han hecho a través, desde el 23 de enero para acá, se han hecho absolutamente por redes sociales y nunca hemos visto una presencia tan multitudinaria como las que ha logrado reunir este joven presidente junto al equipo que le acompaña de la Asamblea Nacional, que fue, como tú sabes, elegido por el voto popular en Venezuela. Así es. Así es. Norberto, te agradezco mucho estos minutos, solidarios contigo. Lamentablemente son muchos los colegas que han tenido que dejar sus espacios radiales en las últimas semanas. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes para ti. Norberto Massa, periodista, conductor del programa Café de la Mañana, uno de los que hoy salió del aire. Y a propósito de libertad de prensa, de libertad de expresión, en Madrid, Reporteros Sin Fronteras presentó su informe anual sobre la situación de libertad de prensa en el mundo. Según esta ONG, en América Latina, la violencia y la impunidad siguen siendo los principales obstáculos que deben enfrentar los comunicadores. El informe señala que Venezuela es el país que más ha retrocedido en libertad de prensa. El informe con Marcelo Moncayo, Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde. Este día, Reporteros Sin Fronteras presentó su informe anual sobre la libertad de prensa en el mundo. En América Latina preocupa principalmente la situación de los periodistas en Venezuela, pues es del país en donde más se ha deteriorado esta libertad. La situación de la libertad de prensa en el mundo quedó reflejada en el último informe presentado por Reporteros Sin Fronteras, capítulo España. En América Latina, si bien se registran algunas mejorías, la violencia y la impunidad que se vive en varios países perjudica el libre ejercicio periodístico. Uno de esos países es Venezuela, que según este informe es en donde más se ha empeorado esta libertad. Trabajar de periodista en Venezuela sigue siendo algo muy complicado y desde luego el gobierno parece un enemigo declarado de todo lo que sea la transparencia y la información crítica. En Colombia, en cambio, la firma del acuerdo de paz no ha sido suficiente para garantizar la seguridad de los comunicadores. La persecución del periodismo independiente sigue siendo también algo muy preocupante en Colombia. No es la situación tan dramática como en México, pero hacer información fidedigna en Colombia sigue siendo muy problemático. En este informe también destacan México y Nicaragua, el primero por los 9 periodistas asesinados durante el año 2018 y el segundo por la represión diaria que sufren desde el gobierno de Ortega. Televidentes de la tarde, según este informe de Reporteros Sin Fronteras, durante el año 2018 en América Latina fueron asesinados 19 periodistas. Este es el informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias a Marcelo. Son las 6:16 en Caracas, Venezuela. Lugar donde Nicolás Maduro ofreció hoy una rueda de prensa con medios internacionales. Habló de varios temas, entre ellos el de la ayuda humanitaria, de la que dijo no era necesaria, lo oíamos en la primera parte. Guerra imperialista, y también se refirió a la reunión que se llevó a cabo este jueves en Montevideo del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela. Maduro condenó el contenido del comunicado final de la cita y reiteró su disposición a dialogar con la oposición, un punto que no fue aprobado ayer en la capital uruguaya, como plantearon los presidentes de Uruguay y México. Ahora, también en Montevideo, jueves 7, hubo otro documento del Grupo de Contacto de la Unión Europea. Como lo dice, es un grupo de contacto. No estamos de acuerdo en el contenido del documento. Rechazamos la parcialización, la ideologización del documento del grupo de contacto. Pero estoy listo y dispuesto para recibir cualquier enviado del grupo de contacto y establecer contacto. Contacto visual, contacto físico, contacto mental, hablar y ojalá nos escuchen. Ojalá el grupo de contacto de la Unión Europea sirva para escuchar a Venezuela. Y hablar, que es lo que se ha hecho en cada diálogo con Nicolás Maduro, pero hablar sin resultados. Mientras se desarrollaba este encuentro, que tuvo lugar en Montevideo, como decíamos, un tuit de la organización no gubernamental Provea, dedicada a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela, nos llamó la atención. Lamentamos que el gobierno de Uruguay no haya respondido nuestra solicitud de permitir la participación de ONG Derechos Humanos venezolanas en su encuentro internacional sobre la crisis de nuestro país. Dice este mensaje que fue compartido en redes sociales. Por eso quiero saludar en esta parte del programa a Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea. Señor Uzcategui, bienvenido, buena tarde para usted. Y Dania, gracias a ti por la invitación y saludos a toda tu audiencia hasta ahora. Comencemos por qué Provea consideró estar allí, en este encuentro en Montevideo. Bueno, nos parecía importante porque allí se iba a discutir la situación venezolana y una serie de países iban a hacer una propuesta acerca de cómo debería realizarse el conflicto, y nuestro trabajo como organización de derechos humanos es presentar los datos, los informes, la situación de la dignidad humana en Venezuela en todos los auditorios lo que sea posible. Y nos parecía importante que ellos tuvieran esa información para que la deliberación que allí ocurriera por lo menos estuviera bien informada acerca de cuál es la verdadera situación en Venezuela. Nosotros nos contactamos con la Cancillería uruguaya, le remitimos una comunicación formal solicitando que no solamente Provea, sino otras organizaciones venezolanas tuviéramos un derecho de palabra para presentar una serie de datos e informaciones. Ellos nos contestaron que habían recibido la comunicación, que la estaban canalizando
con quienes estaban organizando este evento internacional, y a partir de allí no tuvimos ningún otro tipo de respuesta. ¿Insistieron por algún otro medio, por algún otro canal? Sí, insistimos porque tenemos buenos amigos, amigos de la democracia en Uruguay, entre ellos funcionarios de la propia Defensoría del Pueblo en Montevideo, que trabaja de manera muy diferente a la venezolana y que están muy pendientes acerca de toda la situación que está sucediendo en Venezuela, y ellos pues estuvieron bien pendientes, bien atentos. Insistimos por correo electrónico, pero la respuesta fue el silencio. Así que ese es nuestro trabajo. Vamos a continuar intentando llevar la voz de las víctimas de violaciones de derechos humanos en todos los auditorios para que, bueno, que se conozca cada vez más cuál es la verdadera situación dentro de nuestro país. ¿Por qué no les dejaron estar allí? ¿Alguno de esos buenos amigos que tienen en Uruguay tuvo algún tipo de información? Mira, creo que lo que nos comentan nuestros amigos allá en Montevideo es que hay mucha confusión interesada acerca de qué es lo que estaría pasando en Venezuela, y que además hay una actitud del partido gobernante de llevar la contraria de cualquier iniciativa que realice o la cual solamente esté vinculado al secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro. Así que como nosotros somos usuarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto suministramos información al doctor Almagro, lamentablemente esa es una de las hipótesis por la cual no permitieron que la sociedad civil venezolana independiente, con los datos, con los testimonios de las víctimas, estuviéramos en ese evento internacional. De todo el dossier, Rafael, que podrían haber presentado, que pensaban llevar a este encuentro, ¿qué podemos compartir con nuestra teleaudiencia que fuera trascendente haber presentado allí? Bueno, en ese escenario, teniendo ese auditorio, esos oídos que tienen posturas progresistas o posturas de izquierda, le íbamos a presentar varios razonamientos, pero te resalto dos. El primero de ellos es que los sectores populares hoy liderizan las protestas contra Nicolás Maduro. Es decir, un proyecto político que en algún momento se decía estar a favor de los pobres, bueno, son hoy los sectores populares, las personas que más han sufrido la crisis económica, los que están liderizando las protestas en todo el país contra un gobierno que no cumple con sus demandas y que en cambio los ignora, los maltrata y los reprime abiertamente. Lo hubiéramos dicho que el 23 de enero se realizaron 60 movilizaciones en todo el país y que el pasado 2 de febrero también se realizó un número similar, importante, no solamente en las principales ciudades, sino también en pueblos pequeños, en zonas rurales donde donde hace muchos años atrás ganaba reiteradamente el oficialismo. Entonces, en primer lugar, este es un gobierno que la contestación, que la protesta está siendo liderizada por los sectores populares, por los pobres, y en segundo lugar, vinculados a esta situación, lamentablemente son a las personas de menos recursos las que están asesinando como parte de esta ofensiva represiva que hemos visto a partir del 21 de enero. Hubiéramos presentado los datos de las 35 personas asesinadas, lamentablemente la mayoría de ellas por el FAES, todas de sectores populares, 25 de ellas ligadas a cierres de calle, un mecanismo pacífico de protesta en cualquier parte del mundo, y sin embargo esas personas que estaban exigiendo calidad de vida, servicios, agua, un futuro para su familia, fueron asesinadas. Y 10 personas de los 35 casos estaban vinculadas a saqueos, que es un mecanismo violento de protesta, pero que sin embargo expresa muy dramáticamente toda la insatisfacción profunda que tienen diferentes sectores para no garantizar ni siquiera lo más indispensable para vivir ni para comer. Así que esos dos mensajes lo hubiéramos llevado, la respuesta represiva del gobierno venezolano, especialmente contra los sectores más vulnerables, los pobres que están siendo hoy coercionados, están siendo chantajeados, como tú bien sabes, por el hambre, por la entrega de estos mecanismos perversos que discriminan a las personas que cuestionan la gestión de gobierno, y que la indignación, el malestar es masivo y particularmente protagonizado por los sectores más vulnerables en Venezuela. Qué importante habría sido que el grupo de contacto hubiese tenido la oportunidad de escuchar a viva voz todo eso que nos estás contando. No puedo dejar de preguntarte por la ayuda humanitaria que ha llegado a Colombia y que está a escasos metros, como decía Gaby Arellano hoy en el programa, de Venezuela. ¿Es necesaria esa carga que hemos visto llegar al centro de acopio? Sí, es muy importante cualquier tipo de apoyo que vaya a aliviar el sufrimiento de la población y que por supuesto va a salvar vidas. No es un secreto, ni en Colombia ni en ninguna parte de América Latina, la razón por las cuales
miles y millones de venezolanos han tenido que buscarse un futuro fuera de nuestras fronteras, especialmente por una dramática situación de falta de acceso a los alimentos y falta de acceso a las medicinas. Así que es muy importante que eso haya llegado y que además haya sido solicitado por un órgano legítimo como la Asamblea Nacional y que algunos países hayan aceptado dar respuesta a este llamado. Pero nos preocupa muchísimo que esto genere una situación de conflictividad, que el gobierno se empecine en impedir la entrada de esos insumos tan importantes para la población venezolana, y vemos con profunda satisfacción cómo Naciones Unidas acaba de pedirle al gobierno venezolano que permita el ingreso de esos insumos sin generar ningún tipo de conflicto que ponga aún más en riesgo la situación de la población. Así que Nicolás Maduro es responsable por llevarnos a este extremo en donde cada vez tenemos menos la posibilidad de alcanzar una salida negociada debido a su terquedad, debido a su negativa, y lamentablemente se está generando esta situación cada vez más para la violencia y para una salida de fuerza. Pero él va a ser el principal y único responsable, y las organizaciones de derechos humanos vamos a seguir haciendo votos junto con el resto de la sociedad venezolana, como ya nos estamos preparando para el próximo 2 de febrero, para expresar ese deseo mayoritario de cambio pacífico, consensuado, que nos lleve a esa ruta que ha definido la presidencia de la Asamblea Nacional y nuestro presidente encargado, Juan Guaidó. El 12 de febrero, que ha anunciado precisamente Guaidó una movilización en toda Venezuela. Ya que mencionas la palabra violencia, ¿qué pasa o te preocupa que Nicolás Maduro insista en negar el ingreso de la ayuda humanitaria y que pueda presentarse una situación de fuerza si los venezolanos deciden transitar ese puente para quitar este bloqueo? Sí, mira, el desespero de los venezolanos es profundo, es dramático, es desesperado debido a la ausencia de calidad de vida, las personas que están muriendo por la falta de un simple tratamiento médico que es normal conseguirlo en cualquier otra parte de América Latina. Así que la expectativa que tiene la población es muy grande de poder paliar por lo menos algunos de sus sufrimientos mediante la recepción de esta ayuda humanitaria y tenerla tan cerca. Y si no hay los mensajes adecuados por parte de Nicolás Maduro y de su gestión, seguramente va a ser que la gente va a comenzar a presionar por cualquier mecanismo para que esa ayuda esté en sus manos. Así que nos preocupa que algunos efectivos de las Fuerzas Armadas que no entiendan la importancia de que esas personas reciban sin ningún tipo de obstáculo esta ayuda humanitaria, pues tomen algún tipo de iniciativa o que decidan aceptar algún tipo de orden lesiva a la dignidad y a los derechos humanos que en ese momento puedan escuchar de sus mandos, de sus jefes o de su autoridad. Así que esperamos que el ejército venezolano no obstaculice, sino que más bien permita que los venezolanos reciban esa ayuda, porque incluso seguramente muchos de los familiares de los soldados y de los funcionarios de las Fuerzas Armadas que están ahora mismo en frontera también tienen estos mismos padecimientos. Hay muchas evidencias del quiebre de la línea de mando, pero ojalá que los funcionarios venezolanos entonces, atendiendo el llamado de su pueblo, atendiendo el llamado de sus propias familias, permita y más bien sea un apoyo para que los venezolanos puedan recibir de manera expedita esta ayuda que está ahora en frontera venezolana. Quiero agradecer a Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea. Gracias por estar aquí con nosotros en NTN 24. Gracias, Idane, siempre en contacto. Así es, siempre en contacto. 6:28 minutos en Caracas. Continuamos con más. El presidente interino, Juan Guaidó, aseguró que cada día le quedan menos aliados al régimen de Maduro en el extranjero. Celebró que Uruguay haya decidido el camino de la democracia al sumarse junto al resto del mundo a exigir que cese la usurpación en Venezuela. Una decisión que servirá como ejemplo para aquellos países que han intentado tergiversar el drama humanitario que vive Venezuela. Este es un informe de Oliver Fernández. Juan Guaidó destacó que el régimen de Maduro intentó ganar tiempo buscando como aliado a Uruguay, pero ya es evidente que nadie les cree. Que fueron buscando distender supuestamente la presión que estamos ejerciendo con valor y con base en nuestra Constitución, y encontraron que Uruguay se suma al lado de la democracia. El presidente interino Juan Guaidó enfatizó que han querido utilizar el hambre para controlar a los ciudadanos, pero ni las amenazas podrán detener el cambio. Exhortó a la Fuerza Armada a que no se atrevan a cometer crímenes de lesa humanidad. No cometan crimen de lesa humanidad al asesinar directa o indirectamente entre 250.000 y 300.000 venezolanos que hoy necesitan
de esa ayuda humanitaria. El diputado Miguel Pizarro aseguró que Maduro no protege a nadie y quienes están en Miraflores solo garantizan el odio, el atraso y la intolerancia. Ellos tienen como destino la soledad. Donde quienes durante mucho tiempo creyeron que iban a ser eternamente verdugos, voltearán en la soledad y tendrán que enfrentar por un lado la justicia. Esta es la hora de que todos le echemos bola juntos para que este país cambie. Esta es la hora de superar la pelea pequeña, la división mezquina. Esta es la hora de que unidos demostremos que hemos aprendido. Para Juan Guaidó, hoy el enemigo es otro. Hay que decirle adiós a la desesperanza y al miedo. Y cuando hablo de enemigos, por cierto, no estoy hablando de los que usurpan hoy Miraflores. Ellos ya están derrotados. Nuestro único enemigo hoy es la desesperanza. Nuestro único enemigo hoy es la duda. Nuestro único enemigo hoy es el miedo. Llegaremos a ese domingo que todos soñamos. Son palabras del diputado Miguel Pizarro. Será después de un proceso donde ya no estará Tibisay Lucena encabezando el CNE. Y sabremos que ese día, cuando vayamos al centro de votación, no estamos yendo a intentarlo. No estamos yendo a ver qué pasa. Estamos yendo con la fuerza de un país que decidió cambiar. La academia también no solo está convencida del cambio, sino que está dispuesta a buscarlo. Conformaremos una Venezuela, cuna de luz y paz, democrática, eternamente autónoma y siempre libre. Muchas gracias. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que durante este fin de semana se organizará el voluntariado que se encargará de buscar la ayuda humanitaria. Esto si el régimen de Nicolás Maduro sigue negando su entrada. Es la información que manejamos desde la Universidad Central de Venezuela y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Aumentan las acusaciones en contra del expresidente costarricense Óscar Arias. En las últimas horas, una ex Miss Costa Rica ha presentado una denuncia penal por abuso sexual contra el exmandatario y Premio Nobel de la Paz, con lo que ya son 2 las mujeres que han acudido esta semana a la Fiscalía para denunciar a este político. Mientras tanto, otras 3 mujeres también han hecho público su testimonio sobre una presunta conducta inapropiada por parte de este hombre. La periodista Eleonora Antillón, una de las denunciantes, compartió su testimonio con NTN 24. Él propiciaba que estuviéramos a solas. Cuando me quedo a solas con él, invariablemente me pone la mano en la pierna, se me acerca al cuello para tratar de besarme, hasta que un día lo que hizo fue coger mi mano y ponérmela en su pene. Este es el testimonio que compartía esta mañana esta persona en el programa con Ruth del Salto. Ahora bien, más allá de este caso particular, la pregunta que mucha gente se hace es siempre la misma. ¿Por qué esperar tanto tiempo para hacer este tipo de denuncias? Quiero saludar en esta parte del programa a Eliana Álvarez. Ella es licenciada en psicología. Doctora, muy buena tarde, gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos allá. Hay una pregunta, la estaba yo haciendo, que siempre surge cuando conocemos una historia de este tipo, cuando alguien habla de 10 años atrás, 30 años atrás. ¿Por qué una víctima puede tardar tantos años en denunciar abusos de este tipo? ¿Qué factores priman para que guarde silencio durante tanto y tanto tiempo? Bueno, sí, en principio es una situación traumática que cada mujer la vive de una manera distinta, ¿sí? Intervienen diferentes factores, como por ejemplo el miedo, donde la persona sigue en contacto con esta persona, porque muchas veces el abusador es una persona del entorno, un compañero del trabajo, un vecino, un amigo de la madre, ¿no? Entonces está este miedo de seguir en vínculo, en contacto o en cercanía, porque la persona se siente constantemente amenazada. ¿Sí? Por el otro lado está la vergüenza, ya que es un hecho que genera vergüenza, porque, digamos, a partir del hecho empieza el abanico de opiniones de los otros.
¿Por qué no saliste corriendo? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no le dijiste que no? ¿No? Todos opinando acerca de esta situación que en definitiva me pasó a mí. Y por el otro lado está la culpa. La culpa es algo muy particular, ¿no? Que sobre todo la genera el victimario en este caso. Vos tuviste la culpa, vos lo generaste, vos me provocaste. Entonces, de alguna manera, la persona siente que fue ella la que, o por lo menos duda, que fue ella la que causó la situación, el desenlace. Y esto es lo que causa la negación, ¿no? Correr este hecho traumático de la propia historia del sujeto. Lo corro, lo aparto de la memoria para que de alguna manera no me cause más dolor, ¿sí? Ahora, digamos, esta es una explicación por qué lo corro, por qué lo borro de la vida, por qué trato de taparlo. ¿Qué hace que aparezca de repente? ¿Qué hace que se sienta el impulso de hacerlo público 30 años después? Bien, bueno, muchas veces escuchar el relato de otras personas permiten identificarme a mí como víctima, porque en realidad el concepto mismo de víctima está de alguna manera distorsionado, ¿no? Al estar atravesados por un discurso machista, patriarcal, que ubica a la mujer en una posición que provoca, que es la mujer la que se pone la pollera corta, entonces de alguna manera provoca al hombre, ¿no? A ver, aparece después de tanto tiempo porque puede ser por diferentes motivos. Al escuchar el relato de otra persona y al escuchar una situación, el relato de una persona que padeció un abuso, yo empiezo a resignificar lo que yo viví y decir de alguna manera, yo también fui víctima y yo también pasé por esta situación. Entonces hablo, entonces lo cuento, ¿no? Es algo que si bien se aparta, constantemente está generando efectos en la persona. Claro, pero la interrumpo un segundo. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se escucha a otros. En el caso particular del presidente Arias, fue alguien quien habló después de muchísimos años. Es decir, entiendo que hay una reacción en cadena y que otras pueden sentirse apoyadas, o si ella lo hizo, ¿por qué no yo? Pero en el caso de alguien puntual que inicia, digamos, toda esta cadena que puede venir después, a esa persona en particular, ¿qué la puede llevar tantos años después a poner esto sobre la mesa? Bueno, pero es algo que yo tengo adentro y que me genera un efecto, ¿no? Lo guardo, lo aguanto hasta que en algún punto esto sale a la luz. Es algo que escondo, por ejemplo, abajo de una alfombra, la voy escondiendo hasta que llega un punto que se hace tan grande que empieza a salir a la luz, ¿no? Lo oculto de alguna manera, pero en algún momento sale a la luz porque ya no lo aguanto más, porque es algo que vuelve, es un recuerdo que vuelve y que me duele. Entonces, de alguna manera lo pongo en palabras. Ahora, ¿qué hace por otro lado, doctora Álvarez, en el caso de las personas que son acosadas en un periodo de tiempo? ¿Qué hace que no puedan distanciarse o exponerlo públicamente o hablar de ello y que lo tengan además que soportar hasta que dicen no puedo más o dejan el trabajo o la oficina o el ámbito de estudio? Sí, exacto, sí. Muchas veces, de hecho, se suelen alejar de, ya sea del trabajo, de la facultad, ¿no? Se alejan de la situación porque el abusador sigue, ¿no? Ahí. Y bueno, esto de aguantar la situación es justamente por el miedo, porque si yo hablo quizás es peor. Lo mismo que la vergüenza, ¿no? La vergüenza es si yo cuento el hecho y expongo lo que me está pasando, y la culpa también.
es esto mismo de la culpa de la sociedad que me condena a mí por haber si yo lo provoqué de alguna manera. Cuesta un tiempo reconocerse como víctima, asimilar que yo estoy siendo abusada. Claro. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿qué efecto han producido movimientos como el Me Too? ¿Han sido un hito cierto para este tipo de casos y para que las personas puedan expresarse o se atrevan a hacerlo? Sí, totalmente genera un efecto de alguna manera liberador, ¿no? Si una persona cuenta, sobre todo personas que están que son públicas, ¿no? Sí, que claro, son ideales de alguna manera, entonces si le pasó a esa persona, yo resignifico mi situación y a mí también me pasó lo mismo que a ella, entonces yo lo puedo contar, ¿sí? Escuchar relatos es lo que permite entender qué me pasó, en definitiva, porque en el momento uno se paraliza y no puede comprenderlo, es un hecho que queda no asimilado, ¿no? No sé qué es esto que pasó, entonces me duele y lo aparto. Al escuchar otro relato, se vuelve a resignificar, se vuelve a revivir la situación que si bien genera dolor, a la vez causa un alivio, porque lo pude contar y me saqué esta mochila que yo tenía encima. Entonces sí, todo este tipo de movimientos de alguna manera generan un apoyo, una empatía con las personas que padecen o padecieron abuso sexual. Pues quiero agradecer a Eliana Álvarez, doctora en psicología, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Igualmente usted. Siempre un tema interesante. Inclusión, diversidad y visibilidad. 3 palabras que marcaron la ceremonia de los premios Goya en España el fin de semana pasado, los más importantes para el cine español. No quiero cerrar el programa ni cerrar la semana sin compartir con ustedes este discurso que pronunció Jesús Vidal, un actor con discapacidad que recibió el galardón como artista revelación. Escuchen su discurso, creo que es la mejor manera para cerrar esta semana. Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza 3 palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Este trabajo representa también a mis 9 compañeros del equipo de Los Amigos. Compañeros, sin nuestra frescura, nuestra espontaneidad y vuestro talento, esto no hubiera sido posible. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque eres la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo, y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué puede uno decir después de escuchar esta intervención? Me pareció la mejor forma de cerrar una semana de trabajo intensa, una semana de trabajo llena de noticias, que nos quedará algo para compartir y para reflexionar, para compartir, debatir y analizar la agenda informativa del día. Buenas tardes.